Buenas noches. Es un honor tener hoy al doctor Roberto Estrada aquí con nosotros. Roberto es un académico y un apasionado de la veterinaria. Él sacó una licenciatura en medicina veterinaria en la Universidad Nacional. Luego sacó un doctorado en ortopedia equina y terapias regenerativas en la Universidad Libre de Berlín. Y ahí mismo un postdoctorado en ortopedia equina. Sacó una especialidad médica en cirugía y ortopedia equina del Colegio Europeo de Cirujanos Veterinarios. Roberto es profesor y clínico de la Cátedra de Cirugía de Especies Mayores y Hospital Equino en la Universidad Nacional y es el único especialista certificado en Latinoamérica por el Colegio Europeo de Cirujanos Veterinarios. Desde hace varios años también está disponible para servicios especializados en el campo. Entonces, al final de esta charla, Roberto les va a dar la información de contacto y siempre como propietarios de caballos esperamos no tener una emergencia, pero en caso de que sí la tengamos, es uno de los mejores veterinarios en el campo y siempre es una gran seguridad para nosotros saber que podemos contar con él. Entonces, ya no le robo más el tiempo a él ni a ustedes y le paso la palabra al doctor Roberto Estrada. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo, por la presentación. La verdad es que para mí siempre es un honor poder estar aquí y compartir un poquito con ustedes de estos temas tan interesantes y también de lo que decía Leo, ¿verdad? Ojalá que no pasara, pero la realidad es que los caballos son muy dulces para este tipo de cosas, entonces vamos a tener problemas. Y lo más importante, bueno, ahora vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Pero la idea de esto es que ustedes son la primera línea de defensa, como dueños, como caballerangos. Yo pongo dueño ahí mucho, pero hablo de todo el grupo que está a la par del caballo, ¿verdad? Jinetes, son la primera línea de defensa en cuando hay una emergencia, cuando hay un problema de este tipo. Porque lo más importante en estos casos usualmente es el diagnóstico temprano, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poco de lo que se va a hacer hoy, ¿verdad? Lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar sobre emergencias ortopédicas y emergencias digestivas, ¿verdad? Que son los dos tipos de emergencias más comunes. Obviamente todo sistema tiene emergencias, hay emergencias oftalmológicas, emergencias urogenitales, hay reproductivas, etcétera, ¿verdad? Pero se hace esta charla imposiblemente larga, ¿verdad? Entonces, la idea es ver las más comunes, que son problemas ortopédico piel, ¿verdad? Y la parte de digestivo, ¿ok? Entonces, en lo que respecta a emergencias ortopédicas, vamos a hablar de las infecciones sinoviales, que significa infecciones en las cavidades, digamos, que tienen líquido sinovial, como son las articulaciones, las vainas y las bursas, ¿ok? Después hablar un poco sobre fisuras, fracturas y luxaciones. Y sobre lesiones o laceraciones del tendón, más enfocado a la parte de lesiones severas, ¿verdad? Ya lo que es una emergencia como tal, porque tenemos lesiones que no son tan severas, que ya llevan un manejo diferente y no urge tanto estabilizarlo como si pasa, digamos, cuando hay laceraciones más complejas, ¿ok? Y después, en lo que respecta a emergencias digestivas, vamos a hablar sobre impacción de esófago y sobre cólico en general. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la charla? Bueno, primero, que ustedes logren identificar las emergencias más frecuentes, porque aunque parezca mentira, muchas veces al estar el dueño, el caballerango, el jinete, no logren identificar, digamos, esto como un problema serio, sobre todo lo que son heridas en piel, que pueden estar cerca de las articulaciones, a veces una herida chiquititita, y fue algo que entró y salió, ¿verdad? Y esto es un riesgo importante, ¿verdad? Porque puede haber llevado bacterias a la articulación, por ejemplo, y si no se aborda a tiempo, si no se diagnostica, o por lo menos no tenemos esta malicia de que podría ser algo más complejo a tiempo, pues podemos terminar con un problema muy serio, ¿verdad? Inclusive la muerte del animal. Lo otro importante es tratar de conocer cuál es el abordaje moderno para cada una de las cosas, ¿verdad? Porque también es importante que ustedes como dueños sepan cuáles son las opciones, ¿no? En mi opinión, ¿verdad? No hay nada mejor que un dueño educado que sepa de antemano, digamos, cuáles son las posibilidades con el que se pueda sentar uno a discutir las diferentes opciones terapéuticas y que ya haya escuchado de ellas, ojalá, de forma que no sienta que uno le está inventando el agua tibia, ¿verdad? Obviamente es importante que haya una confianza entre el veterinario, el dueño, el caballerango, todos somos un equipo en pro del animal,
pero sí creo que es algo súper importante que el dueño también tenga conocimientos de cómo se debería de abordar según el estado del arte, según digamos, el abordaje moderno para este tipo de cosas. ¿Okay? Lo otro es también, el dueño tiene que entender su rol, ¿verdad? El dueño no es veterinario, el dueño no es técnico veterinario, o igual caballerango, o jinete, herrero, ¿verdad? Todos tenemos nuestro rol, ¿verdad? Y es importante conocer hasta dónde llegar, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer y cuál es el límite o cuáles son las funciones más importantes que nos pueden ayudar a tener éxito al final del proceso de una emergencia? Y lo otro, ¿verdad? Que en resumen lo pongo, esto es una cuestión general, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocuparía yo tener en mis cuadras, sobre todo para los que tienen escuelas de equitación o bastantes caballos juntos? Es importante, diría yo importantísimo, ¿verdad? Tener un kit de emergencias que les permita abordar este tipo de cosas rápido. Porque a veces o el veterinario a campo está lejos y lo llaman, ¿verdad? El veterinario llega y tal vez, no sé, por ejemplo, con esta loquera de las intoxicaciones, nadie andaba a todos se nos acabaron los fluidos, entonces hay un cólico y llega y no hay fluidos, ¿verdad? Son cosas que deberían de tener un pequeño stock, ¿verdad? Para poder manejar esto en el caso, o sea, no depender completamente de las reservas que pueda tener él o la veterinaria, digamos, que les dé los caballos, ¿verdad? Y eso es importante porque al final el abordaje inicial, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, esos primeros minutos, sobre todo, digamos, en fracturas, es crítico para que tengamos un resultado final mejor. Ok. Entonces, con respecto a lo que son emergencias ortopédicas, vamos a empezar con las infecciones sinoviales. Esto, como les dije, son infecciones dentro de la articulación, las vainas sinovial o las bursas. ¿Por qué suceden estas infecciones? Bueno, diferentes causas. En adultos usualmente están relacionadas a dos cosas importantes. Una son heridas, ¿verdad? Puede ser una pequeñita laceración, ¿verdad? Punción, perdón, o una laceración gigante. Ambas van a causar un problema en diferente grado, pero ambas pueden infectar la articulación. Entonces, es importante tener en cuenta que el tamaño de la herida, digamos, no está correlacionada con que vaya a haber una infección o no, ¿verdad? Y en eso, lo más importante para mí esta noche, en este caso de infecciones sinoviales, es que les quede claro que tenemos que creer que es una infección sinovial hasta probar lo contrario, no ser el Costa Rica pura vida y relajarse, ponerle antiinflamatorios, ponerle un poquito 20-20 y listo. Si un caballo está como este de la foto, con la articulación inflamada, roja, con edema, con dolor, no apoya la pata, si bien está todo el peso en la otra mano, entonces es una señal de alarma, ¿verdad? Que tenemos que ser un poco más críticos, no es de ponerle más antiinflamatorio, más 20-20, porque ahí vamos a ver después que el problema es que la infección se hace más severa y más bien estamos enmascarando los signos, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos, o qué lo puedo causar, verdad? Heridas o cuerpos extraños que penetren estas estructuras. El otro punto en adultos también, como les decía, son las inyecciones intrasinoviales, ¿verdad? Si nosotros vamos a hacer una infiltración, el riesgo de infiltración, digamos, con buena asepsia, inclusive a campo, hay un paper, un artículo científico del año pasado que demostró que de 9.500 inyecciones a campo, 4 se infectan, ¿verdad? Entonces es muy bajo el riesgo si uno lo hace bien, hace una buena desinfección, hace todo el protocolo normal, pone un vendajito, el riesgo es bajo, pero existe, ¿verdad? Entonces también es algo que hay que tener en cuenta. Obviamente, si nosotros hacemos algún tipo de procedimiento ortopédico, alguna artroscopía, existe un riesgo también muy bajo porque en estos procedimientos solamente está constantemente lavando, entonces es raro, digamos, que se den las infecciones. Y lo otro en potros, sobre todo, son migraciones, digamos, por ejemplo, un potro tiene el ombligo infectado, esas bacterias pueden migrar por sangre y llegar a las articulaciones, o un caballo con un potro con un problema de respiratorio, etcétera, ¿verdad? Ellos son más sensibles, al igual que en niños, el sistema inmune no está completamente preparado para lidiar con estas cosas, entonces las bacterias van a migrar y llegar a las articulaciones, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos? La claudicación usualmente es aguda y severa. De las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta en la cabeza, una claudicación aguda que de verdad ustedes lo vieron bien ayer y el otro día ya está súper renco, que casi que no apoya la pata, ¿verdad?
son 3 cosas. Unos son infecciones intrasinoviales como esta, otras son fracturas, fisuras, y la tercera son abscesos de suela, ¿verdad? Son 3 cosas que ustedes usualmente van a tener que tener en cuenta cuando ven un caballo que de verdad ustedes lo vieron bien y horas después o a veces el día siguiente está que no apoya la pata, ¿ok? Entonces, eso es importante. Vamos a tener distensión de la articulación, ¿verdad? Una reacción inflamatoria, engrosamiento, todos los signos inflamatorios, calor, rubor, que es enrojecimiento, como ven acá, va a haber dolor a la palpación, a la flexión, y a veces va a haber edema, ¿verdad? Ahora vamos a ver un caso interesante. Si, por ejemplo, la herida es muy grande, usualmente el dolor en la articulación, sobre todo en los estadios iniciales, está relacionado a que hay un aumento de la producción de líquido sinovial, hay un proceso inflamatorio, entonces aumenta la presión y eso causa mucho dolor, ¿verdad? Pero si la herida es grande y está saliendo ese líquido, ¿verdad? Y no se está incrementando la presión en la cavidad, a veces la claudicación no es tan severa, ¿ok? Es para que lo tomen en cuenta. No necesariamente un animal con una herida, solo porque no está renco o no está muy renco, quiere decir que no sea intrasinovial. Okay, el problema es que esto se va empeorando con el tiempo. Igual hay estudios que han demostrado que si se abordan las primeras 24 horas, el pronóstico es bastante bueno. En cambio, si va aumentando, ¿verdad? Ya animales que llevan más de 72 horas con una infección, el pronóstico es malo, ¿verdad? O reservado, por decir por lo menos, ¿verdad? Con las técnicas modernas hemos logrado hacer un montón de cosas que antes no se lograban, ¿verdad? Y salvar un montón de caballos que antes no se lograban salvar, pero sí, definitivamente el pronóstico cambia, sobre todo si es un caballo de deporte. Ok, en cuanto al diagnóstico, ¿verdad? Es importante que tomen en cuenta, ¿verdad? Que el veterinario usualmente lo que va a hacer es que va a palpar, ¿verdad? Vamos a determinar si hay comunicación, esto es súper importante, es lo que se está haciendo en esta foto de abajo, ¿verdad? Bueno, es un lavado articular, pero básicamente cuando se introdujo la aguja por delante, ¿verdad? Pudimos ver que salía el líquido aquí por detrás, ¿ok? Entonces, si nosotros determinamos que hay una comunicación, digamos, de la articulación con la herida, quiere decir que la herida, o sea, que la articulación está contaminada, que es diferente a infectada. Infectada quiere decir que ya las bacterias invadieron el tejido, ¿ok? Entonces, una articulación contaminada, podemos definitivamente tratarla mucho mejor y mucho más fácil con lavados articulares. A veces ni siquiera necesitamos entrar a cirugía, ¿verdad? Digamos, una articulación que está contaminada, decimos, no, no, es un huequito chiquitito, eso no es nada, le ponemos un vendaje, le ponemos Flunixin full dosis, le ponemos un antibiótico, y estas bacterias lo que están haciendo es una fiesta, porque lastimosamente los antibióticos a la vena y, digamos, en el intramuscular, no van a llegar muy bien a la articulación. La articulación tiene una cápsula, y esa cápsula funciona como cuando hay un absceso. Eso no se va a sanar hasta que abramos el absceso, ¿verdad? Igual pasa con articulaciones y vainas y bursas infectadas. Tenemos que entrar, raspar, limpiar, lavar muy bien para lograr esto. ¿Okay? Después, bueno, para el diagnóstico podemos usar ultrasonografía, eso es muy útil. Usualmente lo que hacemos es que si hay, digamos, una herida que penetra, ¿verdad? Podemos ver el canal, ¿verdad? De esa herida y ver si va en dirección a la articulación. Radiografía, a veces podemos ver gas, esto no, hay articulaciones normales que tienen gas, entonces no es tan certero, pero podríamos hacer estudios de medio contraste, que se pone un líquido especial en la articulación y podemos ver si hay comunicación. Ahorita esto es muy útil, por ejemplo, para cuando un caballo se mete un clavo en el casco, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un caso, entonces ahí podemos ver si hay comunicación. Y lo otro es evaluación del líquido sinovial, ¿verdad? Que es el líquido, o sea, tomamos una muestra del líquido de la articulación, y vemos si hay un incremento de los glóbulos blancos, si hay un incremento de la proteína, si podemos aislar bacterias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y con esto vamos a diagnosticar. Todo esto se necesita hacer en un orden lógico para diagnosticar un problema de este tipo, ¿verdad? Si nos saltamos pasos o no se hacen cosas, podemos perder información vital que termine en un problema. En cuanto al tratamiento, ¿verdad? Usualmente si es muy agudo y está a campo, sobre todo si digamos, la situación económica no es la mejor, se puede hacer como vemos en este ejemplo aquí abajo, solo con un lavado, ¿verdad? Podemos, digamos, lidiar con esto a campo. Usualmente se combina el lavado con antiinflamatorios, pero en el contexto de que ya se hizo un diagnóstico, ¿verdad? Y los antibióticos es importante, 3 cosas.
Alérgico, bueno, podría existir una alergia a los AINES, por supuesto, ¿verdad? Pero el problema con los AINES es en el contexto, digamos, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que ellos enmascaran el dolor, ¿verdad? Enmascaran el problema. Entonces, lo que hacemos es que empiezan a crecer las bacterias, ¿verdad? Y de repente cuando nos damos cuenta el caballo está un poquito mejor y seguimos subiendo la INES, cuando nos damos cuenta ya el caballo no, digamos, el caballo no mejora, ¿verdad? Y es por este problema. Muchísimas gracias, doña Rebeca, si le quedó claro, y si no, cualquier cosa nos vuelve a escribir en el chat. Y pregunta Marión, y yo creo que la respuesta es que esto lo vamos a ver más adelante, pero usted nos confirma que qué son las cosas que tiene que tener el kit de emergencias. Eso lo vamos a ver en un ratito, sí. Ok, Marión, entonces más adelante contestaremos esa pregunta. Muchas gracias a todos y continuamos con la presentación. Ok, perfecto. Disculpen ahí más bien el fallonazo vía el ICE. Doctor, ok, entonces... para compartir su pantalla, por favor. Sí, un segundito. Doctor, se le está cortando el audio. Viendo la... Ok, dame un toque. Doctor, tal vez apagar su cámara si la tiene prendida. Cuando tenemos este tipo de problemas, voy a dejar el video apagado para que... Sí, que para que voy a dejar el video apagado para que no se cargue mucho estos videos. Cuando tenemos este tipo de problemas, entonces les decía que usamos perfusiones regionales, ¿verdad? Que eso se logra una concentración muy elevada de antibióticos en la región. También logramos con las inyecciones intrasinoviales aumentar esa concentración y pues este es un caso, un ejemplo, un caballo que se refirieron ahí a la escuela veterinaria, ¿verdad? Es un pony, ¿verdad? Tenemos aquí, si ustedes lo ven, vean que no tiene una claudicación muy severa, que digamos, ¿verdad? Y eso es lo que yo les comentaba con anterioridad, que a veces eso no se ve tan terrible, ¿verdad? Que a veces no se ve tan mal, pero es un animal que, bueno, está cortando evidentemente el tranco, ¿verdad? Ahí va al paso, es una renquera 3 de 5, se ve al paso evidentemente renco, pero no está tan terriblemente renco, ¿sí? A la hora de quitar el vendaje vemos que hay una partida. En esta región es de las regiones más complejas, donde hay más estructuras, tendones, estructuras sinoviales, etc. Entonces hay vaina sinovial, cerquita está la ursa, tenemos la articulación. Entonces es bien compleja. Siempre que tenga una herida de estas aquí, ¿verdad? Tienen que sospechar que hay un problema, ¿verdad? Y estar súper o descartarlo al máximo para evitar una complicación. En este caso lo que hacemos es... Bueno, entonces, básicamente lo que les quería enseñar con esta, ¿verdad? Primero disculpen, ¿verdad? Pero nada, fuera de control totalmente. Okay, entonces, una vez que se hace esto, ¿verdad? Lo que les quería enseñar, se ve si hay comunicación o no. En este caso, vean que la herida está aquí atrás, ¿verdad? Estoy poniendo líquido en la vaina sinovial y ahorita van a ver cómo sale
el líquido por aquí abajo. ¿Ven? Entonces hay comunicación, entonces tenemos que hacer todo el procedimiento. En este caso es una termovaginoscopía, ¿verdad? Que en la universidad está todo el equipo para lavar y debridar, sacar toda la porquería que está ahí adentro. Así es como se ve por dentro. Todos estos acúmulos de cochinada adentro se llama panus y eso está lleno de bacterias y fibrina y eso es lo que tenemos que sacar para evitar que siga estando infectado y poder esterilizar, por decirlo así, la articulación de nuevo, de todas las cosas que se sacan, ¿ok? Así es como queda, ¿verdad? Y en este caso ya el caballo después de la cirugía. Ahí es el brinquito preventivo, pero si bien está caminando bastante mejor. Y este caballo se recuperó por completo. Ok, esto, como les decía antes, vamos a presionar un poquillo más. Esto igual puede pasar, digamos, quiero enseñarles una rinquera más severa, ¿verdad? Vean que este caballo, digamos, inclusive después de caminar, vemos que queda bastante resentido, ¿verdad? Un segundito. Este animal lo que tuvo fue un clavo metido, ¿verdad?, en la pata. Y bueno, hay que hacer todas las pruebas para estar seguros o ver si hay comunicación, ¿verdad? Que en este caso había comunicación. Y lo mismo, a veces tenemos que hacer ya cirugía más compleja para lograr el resultado final, ¿ok? Pero bueno, vamos a ir un poquito más a los roles, ¿ok? ¿Cuál es el rol de la infección sinovial en cuanto al dueño? Identificación temprana, definitivamente es súper importante. Otro muy importante es tratar de evitar digamos, el tratamiento empírico, ¿verdad? Con antiinflamatorios no esteroideos, porque esto, como les digo, nos puede enmascarar. Y luego, ustedes pueden hacer, en la mayoría de los casos, la limpieza inicial y la protección de la herida mientras llega el veterinario. Esto es súper importante, parte del kit, tener gel hidrosoluble, el gel Cayé. Eso es lo primero que hay que entrar en la herida, después se depila y después se lava con solución salina o con lactato de Ringer y después lo tapan, ¿verdad? Ponen un apósito no adherente para que no se pegue y lo tapan. Y con eso gana un montón de tiempo el veterinario y ningún veterinario se va a enojar, sino que más bien le va a ayudar un montón para que no se contamine más, ¿ok? Y bueno, lo otro, el diagnóstico preventivo, como les decía, ya eso es el rol de nosotros y la parte de tratamiento. Entonces, en este caso es importante, ¿verdad? Cualquier herida que esté cerca de la piel es súper importante ser malicioso y creer que está infectado cerca de las articulaciones o estructuras sinoviales que esté infectado hasta que se compruebe lo contrario. También es importante que el pronóstico a este punto es favorable, ¿verdad? Varios estudios que se han hecho. Y si son heridas superficiales que están lejos de las articulaciones, lejos de las estructuras sinoviales, pueden ser eventualmente manejadas por el dueño. Súper importante siempre que mantengan comunicación con el veterinario, ¿verdad? Que les dé su opinión, pero en general son heridas que usted las puede manejar usualmente sin problema, ¿verdad? Bueno, aquí en cuanto a fracturas y luxaciones, subluxaciones, la parte importante, lo más importante es que hay que inmovilizar para que no se cause más daño, ¿verdad? Entonces, existe digamos, esta guía, estos niveles, donde dependiendo de donde esté la lesión, digamos, este nivel 1, hay que inmovilizar de cierta manera. Esto se los pongo acá, ¿verdad? Yo les puedo con mucho gusto mandar la charla para que la vean con más paz. Pero la idea es que sepan, ¿verdad? Y que el veterinario esté claro también qué materiales se ocupa, ¿verdad? Y ustedes pueden tener este tipo de materiales en algunas cosas de estas en la cuadra, ¿verdad? Por si pasara alguna situación y no depender de lo que tenga en ese momento el veterinario en stock, sino que puedan hacer ustedes una inmovilización mientras llega el veterinario, evaluarlo y después, si es del caso, referirlo, ¿ok? Entonces, hay aparatos como este, se llaman Kimsey Splint, ¿verdad? Que funciona bien para algunas cosas, pero para otras no les da tanto, digamos, fracturas muy severas, le da cierta inestabilidad. Y conforme vaya subiendo, digamos, fracturas en el nivel 2, entonces ocupamos estabilizaciones más grandes que lleguen hasta arriba, por decirlo así. Y el nivel 3, que sería a nivel, digamos, radio, tibia, ocupamos una tablilla también del lado para que le dé soporte en la paleta y en la parte delante, por decirlo así, ¿verdad?
Y esto nos va a ayudar a que, muy importante, lo más importante de esto es que no se rompa la piel, ¿verdad? Si se rompe la piel, el pronóstico se afecta bastante. Hay otras técnicas, ¿verdad? En caso de fracturas de codo, que son bastante común, es una variación que se pone en la tabla aquí para inactivar el tríceps y que eso funcione bien. Súper importante, otra cosa importantísima es cuando son fracturas en el nivel 4, o sea, todo lo que está arriba del codo y de la rodilla, por favor nunca pongan ningún tipo de vendaje porque más bien lo que va a hacer es poner peso y va a hacer causar más daño que bien, ¿ok? Entonces, un punto importante ahí. ¿Cuáles son los roles? En el caso del dueño, lo mismo, identificación temprana. Si ustedes ven que hay un cambio en la postura, si hay un cambio, si se ve la pata como suelta, cualquier cosa de estas es súper importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Lo otro es limpiar las heridas. Si hay una herida que se ve expuesta o lo que sea, pueden hacer este abordaje que es, primero ponen gel hidrosoluble, después rasuran, después lavan con solución salina, ¿verdad? Y después pueden hacer una estabilización inicial en conversación con el veterinario. A veces no es tan claro dónde está exactamente el problema, pero sí ven cierta inflamación y sí ven ciertas cosas que podrían guiarlos para hacer una estabilización. ¿Okay? Y después también podrían administrar analgésicos en el caso de que el animal esté con bastante dolor, que usualmente es cuando tenemos una fisura de fractura. El veterinario pues hace lo suyo. Y la idea en esto, como les decía, las inmovilizaciones usualmente son para generar un transporte seguro, para esperar al veterinario mientras llegue y toma la radiografía, etcétera, que no se haga más daño, pero no se recomienda manejar en la casa las fracturas y las luxaciones, ¿ok? Usualmente algunas fisuras, ¿verdad? Después de que el veterinario lo revise, podrían ser manejadas con una estabilización adecuada en casa, ¿ok? Y la otra parte sería lo que son lesiones de tendones o laceraciones, cuando hay un corte, ¿verdad? Cuando se corta el flexor orbital superficial, baja un poco el menudillo, no es tan evidente. Cuando tenemos lesiones del superficial y el profundo, ¿verdad? Si ya hay una caída y sobre todo cuando el profundo está afectado, se levanta la pinza. Y cuando los tres, superficial, profundo y suspensorio, está afectado, si hay una caída completa del menudillo, usualmente cuando el animal le pone peso al miembro, ¿verdad? Entonces usualmente se da por patadas, por cortes, a veces degeneración en animales mayores. Y lo que ustedes van a ver es inestabilidad, heridas, cambios de posición, ¿verdad? Como pueden ver en las fotos, que es importante que los identifiquen. Diagnóstico usualmente se da por signos clínicos y ultrasonografía. Con tratamiento ya, básicamente lo que quería decirles es que a este punto, aunque son las lesiones de tendones flexores son bastante serias y tienen un pronóstico peor que las de los tendones extensores, que es adelante, en este caso, más del 50% pueden volver al nivel previo según estudios recientes que se realizaron en Bélgica. Entonces también es algo que no por tener un tendón cortado ya el caballo no funciona. Este es un ejemplo, ¿verdad? Vean la caída del menudillo, vean comparado con el otro lado. En este caso vean la destrucción, ¿verdad? Y por un trauma, esto es el superficial y profundo y este es el ligamento suspensorio. Y este caso, a pesar de que hicimos toda la terapia por varias semanas con la fibra de vidrio, etcétera, ¿verdad? Se tuvo que operar y hacer una fijación del menudillo con platinas y tornillos, ¿ok? Las otras laceraciones son los extensores, aunque se ve aquí dramático y la pata está, digamos, en una posición muy fea, etcétera. Estos tienden a sanar muy bien, el pronóstico es bastante bueno. 80% de los caballos usualmente vuelven. Y este es un caso, ¿verdad?, que manejamos aquí. Ven qué feo se ve. Está desconectado. Se ve lo que se llama un knuckling over, ¿verdad? Se va el menudillo para adelante. Vemos que en las placas no hay fracturas ni nada. Se puede hacer una reparación como esta, ¿verdad?, para tratar de que sane lo más rápido posible. Vendajes, etcétera. Y esta está por unas semanas después, ¿verdad?, que ya tiene una función completamente normal, ¿verdad? Y esto mucho por un abordaje inicial bueno, ¿verdad? Todos los roles, igual identificación, limpieza de la herida, estabilización inicial, muy parecido a lo otro que vimos. Y lo que hablábamos, ¿verdad?, de los flexores tienen un peor pronóstico que los extensores, es algo a tomar en cuenta para la decisión que vayan a tomar. Ok, y este es el famoso kit. Esto se los puedo pasar si quieren después. Cuando nosotros tenemos un problema ortopédico, es importante tener siempre, bueno, la mayoría de ustedes tienen una depiladora eléctrica, ¿verdad? No usen hojas, ¿verdad?, para rasurar, porque eso más bien causa más daño y hay más riesgo de infección. Tener el jabón de clorhexidina, ¿verdad? Esto venden el galón.
Un paquete de gasa de 4x4. Gel hidrosoluble, muy importante para cuando hay heridas, como les decía, primero se pone el gel, después rasuramos alrededor y esto lo que hacemos es que lo lavamos, ¿verdad? Hay que tener bolsitas de lactato de Ringer de 1 litro, ¿verdad? Eso ustedes pueden pegar una aguja rosada y aprietan a presión. Lo ideal, la presión ideal es una aguja rosada con una jeringa de 35 ml. Eso les va a dar la presión ideal, digamos, para lavar la herida, ¿ok? Entonces eso es súper fácil de hacer en la casa. Después, apósito no adherente, esto es un tipo de como una gasa, ¿verdad? Que viene con un recubrimiento de plástico y esto lo que hace es que no permite que se pegue, ¿ok? Al rollo de algodón, esto no es caro, no se vence, lo pueden tener ahí, usualmente con 2 es más que suficiente, pero siempre es mejor tener un poco más en el caso de que haya una, digamos, que se tenga que hacer un vendaje de miembro completo, ¿verdad? El rollo de guata, la guata es algodón sintético, esto ayuda en las primeras capas para colocar los apósitos. Una caja que por lo menos con 10 cobanas, ¿verdad? Se nos saca de aprietos. Tablillas de madera o PVC, esto es súper barato, súper fácil. Pueden tener ahí de 2 tamaños. Uno es que vaya desde el piso hasta la rodilla, hasta el calco, ¿verdad? Y la otra que vaya desde el piso hasta el codo. Entonces, con eso van a solucionar la mayoría de los problemas. Comprar un rollo de duct tape que lo venden en cualquier lado. Y el yeso se puede usar, digamos, si ocuparan poner algún tipo de tacón, ¿verdad? Ahora, muy importante, no todas las lesiones ocupan tacón. La lesión de superficial y suspensorio, si le ponen tacón, más bien va a aumentar el estrés y pueden causar más daño. Y lo otro es tener por lo menos algún tipo de antibiótico. El 2020 es un antibiótico general, no funciona tan bien como otros, pero podrían tener por lo menos ese, antitoxina tetánica, y después tener algún tipo de analgésico, ya sea fenilbutazona, napsin o acrofen. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo me queda? Roberto, lo que necesites en unos 15, 20 minutos. Ok, sí. Eso, corrí por lo primero, pero sí. Lo otro sí me da tiempo un poquito. Bueno, Sí, gracias. No sé si tiene alguna duda con respecto a lo otro, pasé súper rápido, ¿verdad? Pero básicamente lo más importante de esto es la identificación temprana, ¿verdad? Que ustedes, como dueños, como caballerangos, como jinetes, entiendan, digamos, que hay problemas ortopédicos que son emergencias que tenemos que tratar y que ustedes cumplen un rol vital en la estabilización inicial para que esto no se complique, ¿ok? En infecciones sinoviales es el problema más grande que he visto acá, que la gente se confía y empieza a meter un montón de cosas. Asegúrense, ¿verdad? Que no sea una infección sinovial, porque esto realmente puede causar muchísimos problemas en sus animales. Lo demás es relativamente obvio, ¿verdad? Cuando se tiene una fractura o cuando se tiene una laceración de este tipo, pues ustedes lo van a ver, pero las infecciones sinoviales sí es algo que hay que tener en cuenta. El kit, ahora les puedo también pasar contactos, esto, hay varias gente que vende estos insumos a buenos precios, ¿ok? Ok, entonces seguimos. Con lo que son emergencias digestivas vamos a discutir 2 cosas. Primero, lo que es abdomen agudo, cólico, esto es súper amplio, ¿verdad? Tenemos un montón, decenas, casi que cientos de enfermedades que pueden producir lo que le llaman cólico, ¿verdad? El abdomen agudo como tal es dolor originado en el tubo digestivo, ¿verdad? Estómago, intestino usualmente, y en la capita que recubre, digamos, el abdomen, ¿ok? También tenemos cólicos falsos, que también son, la gente llama cólicos, que están causados, por ejemplo, por cosas que están fuera del tubo digestivo, como por ejemplo una torsión de útero, a veces una neumonía podría causar signos muy parecidos a un cólico, pero no son realmente un cólico real, por decir así, sino que es un cólico falso. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes de abdomen agudo en equinos? Bueno, los cólicos espasmódicos, el espasmo del intestino, eso causa dolor, es de las cosas más comunes. Después, timpánicos, ¿verdad? Cuando hay distensión, como pueden ver aquí en este lado, el intestino está totalmente lleno de gas. Impacciones son muy comunes, ¿verdad? Y todas estas usualmente son médicas y las podemos manejar en casa. Solamente cerca del 7% por ahí de los cólicos son de cirugía, ¿ok? La gran mayoría se puede manejar en casa con el veterinario que, digamos, a campo. Lo demás son torsiones, desplazamientos, como en este caso, digamos, que estaba el intestino desplazado y además tenía una impacción, o estrangulaciones, como en este caso, que fue un intestino que estaba atrapado en un testículo, ¿verdad?
vamos a tener otras cosas, parásitos que ya no se ven tanto, pero antes los parásitos producían muerte en el intestino, gastritis, enteritis, etcétera, puede causar problemas. Como les decía, algunos otros órganos de otros sistemas podrían eventualmente causar dolor de abdomen, ¿verdad? Que no necesariamente está relacionado al tubo gástrico. ¿Okay? Entonces, la gran mayoría vamos a tener cólicos espasmódicos, después impacciones, y vean que hasta un 7% son quirúrgicos. Entonces, la gran mayoría de los casos vamos a poder solucionar a campo con un abordaje correcto. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se ve un cólico? Bueno, esta es una representación bastante bonita, ¿verdad? El caballo se vuelve a ver el flanco, se revuelcan, está con el abdomen distendido, patea y se queja, ¿verdad? Otras cosas importantes que cuando ustedes los ven, está levantando el miembro, se patea el abdomen. Vean que en este tipo de caballos también van a tener a veces excoriaciones. A veces llegamos a un momento donde ya no hay, digamos, cólico como tal, pero vamos a ver que hay heridas, ¿verdad? De una noche para otra el animal amanece con heridas en donde hay hueso, ¿verdad? Entonces esto va, usualmente signo de que se estuvo revolcando, estuvo con problemas. Entonces, Doctor, perdón que me interrumpa. Aquí tenemos dos preguntas. Una de doña Hanna, del tema que estamos viendo ahorita, que si el cólico es buena idea meter el caballo al caminador mientras llega el veterinario. La otra pregunta es de fisuras y fracturas. ¿La quiere ver de una vez o al final? Veámosla de una vez si querés. Ok, lo que es cólicos depende, ¿verdad? Caminarlo no le hace malo. Lo que pasa es que mucha gente los agarra y los empieza a dar círculo a todo lo que dan, ¿verdad? Yo no lo metería en el caminador, yo lo caminaría a mano, ¿ves? Porque tenés más control. Y si hay un caballo que está con cólico, ¿verdad? El asunto es que a veces el dolor es tal que se tiran al piso. Entonces ya la maniobra para sacar un caballo del caminador es otra historia, ¿verdad? Mejor camínelo suavecito, en línea recta. Lo más importante, ahorita vamos a ver cuál es el rol de ustedes, es que le quiten la comida, porque ustedes no saben la cantidad de caballos aquí que yo voy a ver, digamos, o que mandan con cólico y va el caballo comiendo. A ellos, la mayoría de los casos, no se les quita el apetito. Bueno, por porcentaje importante, no se les quita el apetito y van a seguir comiendo y eso puede generar más problemas, ¿verdad? Decime lo de fisuras. Dice, ¿cómo se maneja el tema del dolor en cuanto a las fisuras, fracturas o luxaciones? ¿Qué opina usted al respecto? Muchos doctores no recomiendan poner mucho para que el animal no apoye del todo la extremidad. Okay. Con respecto a eso, es importante manejar la analgesia bien. Si ustedes logran, el punto es este, si ustedes tienen una fisura, una fractura, bueno, si ustedes tienen una fisura con una estabilización usualmente decente, el animal va a estar bien y vamos a lograr estabilizar el hueso para que no se nos fracture. Pueden haber fracturas generadas desde una fisura por algún movimiento, etcétera. Cuando son sobre todo huesos largos es más complicado. A veces tenemos que tenerlos en una red de rescate, digamos, colgando un poco, ¿verdad? Para que el caballo, porque usualmente ellos se fracturan, sobre todo miembros, la parte de arriba del miembro, huesos largos, cuando se acuestan y se levantan. El efecto de levantarse, ¿verdad? Es donde muchos de ellos se fracturan, ¿ok? La analgesia es súper importante, ¿verdad? Si hacemos una buena estabilización, yo quiero más bien que el caballo apoye esa pata, porque necesitamos que no le dé laminitis en el otro lado. ¿Ves? Si está apoyo, cualquier caballo que apoye por más de 5 días el miembro contralateral tiene un riesgo incrementado, bastante incrementado, diría yo, de desarrollar una laminitis en el otro lado. ¿Ok? Entonces, es muy importante el analgésico. Tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, tenemos a veces morfina, tenemos en algunos otros casos, si es miembro posterior, se pueden hacer epidurales. Hay otros manejos, digamos, con combinación de drogas, infusiones con lidocaína, infusiones con ketamina. Hay varias cosas que se pueden hacer para mantenerlo confortable en los primeros días, pero ya estas últimas que te estoy diciendo son de manejo de hospital. ¿Okay? Entonces, bueno, una cosa importante, si el caballo está fracturado, hay muy pocas fracturas que se manejan a campo, digamos, con un vendajito, ¿verdad? La mayoría de las fracturas en caballos hay que estabilizarlas porque si no se va a complicar. Entonces, una vez que yo meto platinas, tornillos y demás, yo esperaría que esté lo suficientemente estable para que con el analgésico esté cómodo y le ponga el peso que le tenga que poner a la pata, ¿verdad? Muchísimas gracias, Roberto. Aquí, en cuanto a cólico, otra pregunta. Sí. Que si el caballo, cuando le quitan la comida, también le deberían quitar el agua. Para cólico no es tan importante, ¿ves? Digamos, el agua puede quedar eso. Bueno, de hecho, aquí viene un poco.
esas cosas. ¿Ves? El agua podría quedar, si ellos usualmente no van a tomar mucho, podría estar tomando un poco, ¿verdad? Podría ser un problema en el caso que haya mucha distensión, ¿verdad? Pero sobre todo en bebé, cuando tienen beberos automáticos, así que se pegue una chupadita de agua no es tan terrible. El alimento y el pasto sí es muy importante quitarlo. Cuando es obstrucción de esófago, como vamos a ver ahora, eso sí es importante quitar las dos, porque el agua se devuelve a los pulmones y puede causar un problema más serio. ¿Okay? Entonces, vean, una cosa súper importante que quisiera que se lleven para la casa de esto es, cuando hacemos, ustedes deberían saber, como dueños, como jinetes, hacer un examen físico muy básico, ¿verdad? En un caballo para, ¿por qué? Porque cuando ustedes me llaman, yo puedo preguntarles muchas de estas cosas, ustedes me pueden dar información muy valiosa que yo puedo, digamos, interpretar de forma que decirles, ok, no se complique, o el veterinario a que llame, el veterinario a ustedes les puede decir, bueno, esto está muy serio, mejor prefiera de una vez al hospital, porque a veces el caballo está mal y mientras llega el veterinario, lo ve, etcétera, se pierde tiempo, ¿verdad? Si ustedes lo revisan, el veterinario está largo y le dicen todos estos datos, el caballo es evidente que está mal, entonces lo puede mandar al centro de referencia de su preferencia, digamos, más rápido, ¿verdad? Para poder abordarlo más rápido. Entonces, las mucosas, si ustedes se ven las uñas, si no las tienen pintadas, ese rosado pálido es el rosado que deberían tener las mucosas. Si ustedes ven mucosas como inyectadas, como estas que se ven aquí, con bordes como moraditos, eso es mala seña, ¿verdad? De que hay un problema serio. ¿Ok? Y lo otro es el llenado capilar. Si ustedes se apretan, hacen el ejercicio de apretarse el dedo, ¿verdad? La uña, y lo sueltan, ven que pasa de blanco a rosado, ¿verdad? Y cuentan los segundos que dura eso, solo pueden hacer las encías, y 2 segundos, menos de 2 segundos normal, quiere decir que le está llegando suficiente sangre a todo el cuerpo, por decirlo así, la perfusión es buena. ¿Okay? El pliegue cutáneo, si lo van a hacer, jalar el pellejito, ¿verdad? Igual debería devolverse menos de 2 segundos, en caballos viejos puede durar un poco más, pero eso lo pueden hacer en la punta del hombro, es el punto que funciona mejor, en el cuello a veces se queda más tiempo. Temperatura de orejas y patas, ¿verdad? Cuando estamos con un caballo como el que vemos en la foto, usualmente se ponen muy frías las orejas y las patas. La auscultación, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que tengan un estetoscopio a mano, porque pueden aprender a auscultar. Todos los que han tenido caballos rally saben auscultar, pero la mayoría del resto no sabe, ¿verdad? Entonces esto se hace en el lado izquierdo, detrás de la punta del codo, y lo normal es que ande por ahí a los 40 latidos por minuto, ¿ok? Frecuencias respiratorias, igual ustedes pueden ver cuántas veces por minuto respira, ¿verdad? Usualmente anda por ahí entre 12 y 20, dependiendo del animal, la temperatura, etcétera. La auscultación de los intestinos, ya eso es una cuestión más de veterinario, interpretación, pero el resto de las cosas lo pueden hacer ustedes y darnos esa información tan valiosa para ver más o menos ir categorizando el animal desde el principio. La temperatura también la pueden medir, ¿verdad? En casos de cólico, la mayoría no tiene temperatura elevada, a menos de que haya una ruptura de intestinos, o por otro lado, que sea una colitis, ¿verdad? Las colitis usualmente tiene fiebre, hay algo de fiebre, ¿ok? Entonces, bueno, otras cosas que ya es algo labor del veterinario, pasar sonda nasogástrica, palpación rectal, ultrasonido, el lactato, el laboratorio, digamos, muy importante, el lactato nos mide si hay, digamos, muerte de la pared intestinal en casos que tienen dolor abdominal, eso es súper importante para el pronóstico, a veces endoscopía, digamos, en casos que sospechemos de una gastritis, son importantes para el diagnóstico. Entonces, lo más importante de esto también es que cuando un veterinario llega a ver un caso de cólico, tenemos que categorizarlo por, digamos, para definir nuestro abordaje terapéutico, si es un cólico médico, si es quirúrgico o si es de eutanasia, ¿ok? Lo puedo tratar a campo, lo tengo que mandar a operar, o ya no llegué muy tarde a la fiesta y tengo que ponerlo a dormir, ¿ok? Y la referencia a tiempo es lo que hace la diferencia más marcada. Entonces, ¿cuándo hay que operar? Dos cosas súper importantes. Cuando el dolor es moderado, severo y no lo controlan los analgésicos, eso es súper, súper importante. Después de ahí hay un montón de otros parámetros, las frecuencias más elevadas, hay algunos positivos de ultrasonido, etcétera, reflujo en la sonda, no se mueven los intestinos, tenemos líquido peritoneal de colores que no deben, y la parte cardiovascular, vemos membranas como la foto anterior, el caballo, digamos, el llenado capilar no está muy bien, está en más de 2 segundos, y otras cosas de laboratorio que están alteradas, el lactato está elevado, se distiende el abdomen, etcétera, ¿verdad? Son cosas que son señal de alerta, no podemos seguir tratando a campo el animal, ¿verdad? Si el caballo está con estos signos clínicos, no podemos seguir haciendo porque la gran mayoría de caballos con estos signos clínicos van a necesitar algo más,
Podría ser una impacción súper severa que salga con una terapia muy intensiva, pero la mayoría van a ser un intestino torcido, va a ser un intestino atrapado que necesita ser sacado lo antes posible, porque muchas veces si lo sacamos rápido, no vamos a tener muerte del intestino y no voy a tener yo como cirujano que cortar, ¿ok? Y el lactato, súper importante el lactato. Ahorita venden lactatómetros de mano, que ustedes, si quieren ir a la segura, podrían tener en su cuadra también y medir el lactato para ver. Y esta información es súper valiosa para el veterinario, ¿verdad? Para ver cómo está la cosa en ese caso, ¿verdad? Porque el lactato elevado quiere decir que hay muerte, ahí está sufriendo la pared intestinal, hay una isquemia, no le está llegando sangre a la pared del intestino, ya sea por una distensión muy severa o por muerte de la pared por una compresión, una estrangulación. Ok, entonces, ¿cuáles son los roles? Igual, identificación temprana. Ustedes conocen los caballos mucho mejor que nosotros. Hay veces que ellos empiezan, los ven un poco deprimidos, empiezan a comportarse diferente. Ya eso son cosas que nosotros no vamos a ver porque no los conocemos, pero ustedes, como ven, lo conocen. Súper importante el ayuno, como les decía, el agua podría quedar, pero quitar la comida, por favor, quiten la comida. No tienen idea cuántos caballos llegados están ahí comiendo y les dan hasta concentrado, aunque tenga alcohólico, ¿verdad? Quiten el concentrado, quiten el pasto. Pueden tomar los parámetros y comunicarse con el veterinario. Esto es súper importante porque nos van a dar información y podemos irnos preparando para el problema con el que vamos a lidiar. Y muchísimo cuidado, por favor. Esta es la causa número 1 de caballos muertos en Costa Rica, el bendito Flunixin. Eso es como meterle morfina a un caballo con cólico. Ellos con el Napsin, ¿verdad? Nixibet, Flumec, todos estos se sienten muy cómodos y vamos a enmascarar el problema real, ¿ok? Entonces, si usamos una dosis de un caballo de 400 kilos, por favor, no usen más de 5 ml. Yo sé que muchos de ustedes le ponen el Napsin porque saben que la mayoría de alcohólicos se curan con eso, ¿verdad? Pero tengan cuidado, no le metan 10, 12, 15 ml de Napsin a un caballo de este tipo porque van a enmascarar el problema, ¿verdad? Siempre dosis bajas para ver si el caballo, usted le pone Napsin, ¿verdad? Y en una hora sigue con dolor, ¿verdad? Ya, créanme que la gran mayoría de casos es una cuestión que hay que es serio, ¿verdad? No se esperen tanto. Mandemos los caballos aquí. Es triste tener que operar caballos muertos, ¿me explico? La gran mayoría de los caballos, gracias a Dios, que operamos, se van para la casa, pero es muy triste ver que llega un caballo, un cliente que quiere operar, ¿verdad? Y que el caballo ya está básicamente muerto. Es una eutanasia cara, lo subo a la mesa, lo abro y está reventado, ¿verdad? Entonces, esto es un trabajo de todos, tratar de salvar los caballos, mandarlos rápido, que el veterinario, llamar rápido al veterinario y referir rápido cuando el caballo ya está categorizado como quirúrgico, ¿ok? No nos esperemos tanto. Como les decía, el veterinario tiene que hacer los exámenes, hacer los tratamientos y si no responde con fluidos, con analgésicos, con fluidos orales, entonces tenemos que mandarlo a tiempo, porque si no, de quirúrgica a eutanasia pasan relativamente rápido, ¿verdad? Son horas lo que hace que un animal esté vivo o muerto. Roberto, aquí tiene la primera apuntada que dice que cuando haga una charla para poder hacer el examen físico, que lo tomen en cuenta para poder ella como propietaria poder analizar si el caballo está sufriendo algún tipo de dolor. Y luego doña Rebeca Escalante está preguntando que si hay algún tipo de medicina alternativa, cosas naturales, que si hay opciones. Y Giancarlo Vargas, ¿la dipirona actúa sobre el músculo liso? ¿Podría aplicarse en estos casos? Sí, ok. Bueno, entonces la dipirona sí, pueden usar dipirona en combinación, pero el problema es que, por ejemplo, hace poco vi un caballo con cólico la semana pasada y me llamaron, ya le había metido 10 ml de Flunixin y 20 ml de dipirona. Ok, entonces el problema es que estamos metiendo una bomba que va a hacer que el caballo se sienta muy bien, ¿verdad? Aunque esté su muerto. Entonces a mí no me gusta mucho combinar, ¿verdad? La dipirona en lo particular, ¿verdad? A mí no me gusta muchísimo. En Alemania, por ejemplo, usamos mucho el Buscopan, ¿verdad? El Buscopan se puede utilizar también en combinación, digamos, de hecho, allá está el Buscopan solo, Buscopan con metamizol, que es la misma cosa, ¿verdad? Que dipirona. Entonces, los veterinarios a campo en Alemania van con eso y de una vez lo meten, ¿verdad? Pero lo mismo, hay que hacer un buen examen, tenemos que empezar a tratar de meter, digamos, técnicas más avanzadas de diagnóstico como ultrasonido, como lactato, para estar más tranquilos todos, ¿verdad? Y tener un mejor diagnóstico y en base a eso poder medicar. Si tengo un caballo que está con lactato bajo, que está con
con un poquito de dolor, control analgésico, podría meter algunas cosas, pero usualmente no es necesario hacer tanta combinación. Yo uso, digamos, analgesia multimodal, digamos, diferentes tipos de analgésicos, solamente cuando ya tengo un diagnóstico o cuando ya operé al caballo y lo quiero sacar de ese dolor. Entonces ahí sí, le hacemos la infusión con lidocaína, que funciona maravilloso, le metemos el Lapsin, le metemos todas las cosas que queremos meterle para que el caballo esté más confortable, pero ya tengo un diagnóstico, ya lo operé, ya le quité el pedazo de intestino muerto, ¿ok? Con respecto a las charlas, claro, con mucho gusto. La idea es educar, ¿verdad? Es algo que a mí me llama la atención. En Alemania hacíamos muchas charlas para clientes. Yo creo que ustedes, como les digo, son la primera línea de defensa. Y creo que hay cosas básicas que ustedes, de la parte médica, que ustedes pueden hacer y nos pueden ayudar muchísimo, ¿verdad? A estabilizar estas cosas ortopédicas, a diagnosticarlas, a ser clientes informados, ¿verdad? Eso es muy valioso y que puedan hacer este tipo de examen. Inclusive, de verdad, palpar los tendones antes de montarlos, chequear. Yo pues monté, entrené caballo rally mucho tiempo. Antes de montar ese caballo, chequeen cómo están las encías, vean cómo está la hidratación, vean si la cardíaca está normal. Si ustedes van a montar un caballo con ciertas alteraciones, pueden empeorar el cuadro, ¿ok? ¿Y la segunda cuál era, Leo? La de las medicinas naturales, Okay. medicina alternativa, cosas naturales, que sí hay opciones. Ok, pues existen cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que, digamos, a este punto del partido hay muchas de ellas que no tienen evidencia científica. Yo trato de basarme en la evidencia científica, digamos, actual, ¿verdad? Para realmente decir que un producto funciona o no funciona, ¿verdad? Por supuesto que hay cosas. Una cosa funciona muy bien es definitivamente el manejo, sacarlos a caminar un poquito. Eso va a hacer, digamos, que los intestinos se muevan un poco mejor, va a eliminar gases, etcétera, ¿verdad? Soy digamos, ignorante en la parte de acupuntura, no es mi área, pero también sé que hay colegas que lo usan con manejo del dolor, es una opción, ¿verdad? Como te digo, es un área que yo no manejo a fondo, ¿verdad? Pero sí sé que hay estudios, inclusive ahorita habían sacado un estudio, si no me equivoco, en Londres, sobre la analgesia en el área digestiva, ¿verdad? Entonces, es una opción. Ahora, las drogas no son malas, ¿verdad? Dicen que la dosis hace el veneno, ¿verdad? Si nosotros las sabemos usar bien, pues van a funcionar, ¿verdad? No hay que satanizar una droga porque no es una cuestión que no sea, digamos, alternativa. Creo que como todo tiene posibles efectos secundarios, hay homeopatía y otras cosas que también al final es un principio activo de una planta o de alguna otra cosa que podría tener un efecto secundario. Entonces, no porque diga que es natural, ¿verdad? Quiere decir que sea bueno o mejor que una droga normal o común, ¿verdad? Probada, ¿no? Ok, entonces, ¿hay otra pregunta o sigo? Sí, hay un par de comentarios. Marión, creo que le está pidiendo que si por favor puede repetir la revisión básica que se debe hacer antes de montarse en el caballo, ya que pone 2 puntos, tendones, encías. Okay. Y luego Guillermo Salazar está diciendo, si el cólico proviene de un gran esfuerzo como en el endurance, ¿se debe actuar igual a la que usted recomendó o se puede hacer otra cosa? Ok. El examen clínico básico que creo que uno debería hacer antes de montarse un caballo, ¿verdad? Es un poco, mucho tiene que ver con horsemanship, ¿verdad? Ustedes entran a la cuadra y sin tocar al animal lo observan, obsérvenlo 30 segundos, me explico, vean cómo está el caballo, si lo llega a saludar, si no lo llega a saludar, ¿verdad? Si el animal está alerta, está activo, o si por otro lado ustedes lo ven que no lo llega a saludar, está deprimido. Muchos de ellos son muy valientes para el dolor y ustedes si llegan rápido, le ponen la silla y lo ponen a hacer lo que tiene que hacer, el caballo lo va a hacer, ¿verdad? Pero pueden generar un problema más serio, ¿ok? Entonces, una vez que lo han observado, agarran al animal y lo revisan de la nariz hacia la cola, ¿ok? Entonces, lo primero que yo hago es, levanto la encía, veo el color de la encía, como les decía, tiene que estar rosada, aprieta la encía y tiene que llenarse o pasar de blanco a rosado en unos 2 segundos, ¿verdad? Ya con eso, esa parte ahí están evaluando mucho cómo está la parte vascular, ¿verdad? Cómo está el color de las encías. Pueden también, si están constantemente viendo el color, pueden detectar, muy común en la Caraña, en otras zonas, Santana, por ahí, ¿verdad? Caballos con anemia, ¿verdad? Tenemos, o sea, bueno, hay muchas enfermedades, ¿verdad? Como piroplasmosis que podrían eventualmente causar anemia. Entonces, ustedes van a ir desarrollando ese ojo, ¿verdad? Ir diferenciando
rosado, tal vez lo ve un poco más pálido, lo ve un poco más amarillo, y también eso es importante para que llamar al veterinario, que el veterinario haga una revisión más a profundidad, ¿verdad? Las mucosas tienen que estar humectadas, ¿verdad? No, pues, no deberían estar pegajosas, ¿verdad? Brillantes, con la saliva, digamos, líquida. Y después de esto, usualmente pueden tomar con el estetoscopio, chequear la frecuencia cardíaca y ver que esté cerca de lo normal. Hay animales de deporte, digamos, en caballos de endurance, la cardíaca va a ser mucho más baja, ¿verdad? Vamos a tener cardíacas a 28, 24 pulsaciones por minuto, ¿verdad? Eso es lo normal de su caballo. Aprendan a conocer su caballo, ¿verdad? Chequeen que todo esté, que sea la cardíaca normal de ese caballo en particular. Lo otro importante es siempre, siempre, siempre levanten los cascos y limpien los cascos, ¿verdad? Para asegurarnos de que no haya un clavo metido, porque si ustedes salen a saltar 1,50 m con un clavo en el casco, créanme que se va a meter más, ¿verdad? Entonces, revisen las patas y revisen los tendones, ¿verdad? Chequeen que no estén inflamados, pasan la mano, que no estén calientes, pueden pasar la mano por la espalda. Y si quieren, pueden tomar la temperatura, pero ya eso es un poco mucho, ¿verdad? Con este chequeo general, ver cómo está la parte cardiovascular y observen al caballo que no se vea ninguna inflamación. Tómense, como les digo, un ratito, lo ven por delante, lo ven por el lado derecho, el lado izquierdo y por detrás. Observen que no haya ningún abultamiento, ninguna inflamación, ninguna cosa así. Y les aseguro que van a tener caballos más felices, van a hacer, digamos, ayudarle al veterinario con diagnósticos más rápidos, ¿verdad? Porque ustedes van a observar que tenía un abultamiento, ¿verdad? No va a ser el cliente que llega con un caballo que tiene 15 días de tener un clavo metido y no le había levantado el casco para ver que era un clavo. ¿Me explico? Eso no puede ser, ¿verdad? Creo que como dueños ellos merecen que estemos nosotros al tanto, ¿verdad? Y no recargar tampoco en esto siempre al caballerango, al jinete, ¿verdad? Es un esfuerzo de todos que tenemos que hacer. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, dicen Lo acá. de Memo, lo de Memo, perdón, sí. Usualmente, Memo, en endurance, ¿verdad? El problema usualmente tiene que ver con deshidratación y tiene que ver con depresión de electrolitos, ¿verdad? El caballo está, como bien sabes, perdiendo una cantidad absurda, ¿verdad? De electrolitos, ¿verdad? Y los cólicos relacionados a ellos, bueno, podrían ser otras causas, pero en muchos casos está relacionado a que el intestino no se está moviendo bien, ¿verdad? Por el hecho de que el animal perdió electrolitos que son muy importantes, como el calcio, por ejemplo, para el movimiento muscular de los intestinos, ¿ok? Entonces, en esos casos, también pues hay que hacer el abordaje inicial. Yo lo ayudaría definitivamente, porque los intestinos lo que va a pasar es que no se van a mover tan bien, entonces se van a llenar de gas, se van a llenar de comida. Muchas veces hay impacciones relacionadas también a la deshidratación. Si el caballo no está bien manejado, si hay una deshidratación, los intestinos es digamos, es como la jiba del camello, ¿verdad? Ellos tienen un montón de líquidos que el cuerpo va a sacar de ahí cuando está necesitándolo. Pero si saca más de la cuenta, va a generar que se seque ese contenido y producir impacciones que pueden ser muy serias, ¿verdad? Entonces, el abordaje es bastante similar. Tal vez van a haber otras necesidades, tal vez el veterinario, en esos casos es importante chequear los electrolitos para ver que no hayan problemas electrolíticos y pues hacer el abordaje de diagnóstico para ver si es algo quirúrgico o algo, digamos, que se puede manejar médicamente. Muchísimas gracias. Acá tenemos otra pregunta. Yo soy de Liberia. Si diagnosticara un caballo con cólico por torsión, pero no supiera la hora desde que el caballo empezó a sentirse mal, ¿cuánto tiempo aproximadamente podría aguantar un caballo si se tomara la decisión de llevarlo a Heredia de emergencia? Okay. Depende de qué, digamos, depende de la estrangulación, depende de muchas cosas, pero el punto es que los caballos que vi, o yo lo que hacía, lo que hago, mi recomendación, digamos, para los clientes que tengo en lugares que están lejos es trabajar muy de cerca con el veterinario local, ¿verdad? En confianza, ¿verdad? Que haya un equipo de trabajo de confianza y ser realistas, ¿verdad? Cuando tenemos un caballo que está tan lejos, es mejor que lo envíen, ¿verdad? Y que se haga la revisión en el hospital de referencia que ustedes quieran enviarlo, ¿verdad? Y si, por ejemplo, si fuera una impacción, pues se hace el tratamiento y les va a salir parecido a lo que les va a cobrar el veterinario a campo, ¿verdad? Si fuera que hay alguna duda o no se puede, o el veterinario a campo no lo puede manejar, o hay alguna duda con respecto, a veces el caso no es tan cajonero y tenemos alguna cuestión que no estamos seguros, entonces obviamente en el hospital tenemos todo para hacer la parte diagnóstica, entonces es un poco más fácil, ¿verdad? Pero lo importante es esto, ustedes, si por ejemplo,
para mí una cosa es, lo más importante, y se llevan esto para la casa, es esto. Si ustedes le dan una dosis baja, recuerden, dosis baja de Flumixin, una dosis de 5 ml a un caballo 400 kilos, y después de una hora el caballo está con cólico, no se aguanten tanto, ¿me explico? Es una cuestión que probablemente es más serio, ¿verdad? Y probablemente necesite ser enviado a un centro de referencia, ¿ok? Entonces, y lo mismo, jamás pasarle por encima. Yo pues trabajo con muchos colegas y les agradezco siempre las referencias, pero es importantísimo, ¿verdad?, tener eso muy claro. La no respuesta a analgésicos es uno de los parámetros más importantes para determinar si el caballo tiene que ser enviado o no para la casa. Entonces, si nosotros nos esperamos mucho, no responde al analgésico y nos esperamos una hora, ok, le vamos a poner más, no, ya no le funcionó con 5, y pongámosle 10, y después no, pongámosle 15. Además de que están desmascarando el cólico, vamos a tener un caballo que si no le ponen fluidos va a terminar también con un fallo renal. Y créame que es bastante común, lastimosamente, los caballos que llegan, digamos, porque todo el mundo, el empírico también de la zona, o el dueño, o el herrero, o el jinete, o alguien empieza a hacer el tratamiento, ¿verdad? No le pone fluidos, y los fluidos en caballos hay que poner una cantidad absurda, ¿verdad? Un caballo deshidratado hay que meterle 50 litros de fluidos antes de entrar a la cirugía, otros poco en la cirugía, y así. Aquí tuvimos un caballo, una yegua que tuvo una enteritis proximal, que ya botaba un montón de líquido por la sonda. Esa yegua, el tratamiento total fueron casi 500 litros de fluidos en el tiempo que estuvo con el problema. Entonces, es un absurdo la cantidad de líquidos que hay que ponerle para hidratarlo, ¿verdad? Entonces, es de cuidado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo decidir cuántas horas pasan? Depende mucho de la enfermedad. Lo que te puedo decir es que entre más rápido, digamos, se categorice, si el veterinario a campo lo categoriza como que es de quirúrgico, entonces lo mandan de una vez. O si es un caso médico, pero está un poco ahí como el filo de la navaja, mejor lo mandan. Y después, si no es médico, no se va a operar. No, nadie va a operar caballos que no ocupan cirugía, ¿me explico? Entonces lo pueden hacer de una forma que sea más rápido y que evite el problema. ¿Cuántas horas se muere un intestino? Depende, como les digo, si es una torsión de colon, por ejemplo, es terrible, eso en pocas horas, 4 horas, 6 horas, ya eso está muerto, ¿verdad? Encarcelaciones, digamos, inguinoscrotales, ¿verdad? Que se atrapan en el canillo inguinal, en testículos, se mete en el intestino, esas pueden durar más tiempo, ¿verdad? Y muchas veces uno las puede sacar, pero el problema es que muchos caballos no están tan incómodos, entonces tenemos animales que pasan 8, 10 horas y los mandan 12 horas después ya el caballo con muy mal, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo todos juntos de dejar de tratar de operar y enviar caballos muertos, ¿verdad? Los caballos, para que funcione la operación, hay que operarlos vivos, ¿verdad? No, no podemos operarlos ya tan mal, ¿verdad? Hay que tratar de hacerlo lo antes posible. Y el pronóstico es bastante bueno. Más del 80% se salvan y se van para la casa, ¿ok? Ok, no sé si hay alguna otra o sigo. Adelante. Okay. Entonces, súper importante, la mayoría de cólicos son médicos y no causan la muerte. Eso es muy importante, no tengan miedo al cólico, tengan el respeto. Tratemos de diagnosticarlo temprano. Ustedes, como les digo, son la primera línea de defensa. Si ven algún cambio en el caballo, llamen al veterinario. Y si el veterinario y ustedes ven que el caballo no está bien y no está respondiendo a la terapia, envíenlo al centro de referencia lo antes posible. Eso va a salvar muchas, muchas vidas. Lugares como Lexington, en Kentucky, Estados Unidos, tienen tasas de éxito más altas que 80% porque los animales los mandan muy rápido, muy, muy rápido. La gente no anda con cosas. Los manda al hospital de una vez y si no era de manejo quirúrgico, entonces van a volver a la casa en 48 horas o menos, ¿me explico? Entonces, es algo que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Y lo otro, por mucho tiempo aquí la gente hablaba que caballo abierto es caballo muerto. Es cierto, algunos se mueren, algunos no nos podemos salvar, pero la gran mayoría de los caballos que se operan por cólico salen, se van para la casa y muchos de ellos también pueden volver a ¿cómo se llama?, competir. Hay complicaciones, el cólico es una cirugía compleja, pueden haber hernias, ¿verdad? De hecho, pueden haber infecciones. De hecho, la tasa de infección en caballos es más delicado que las otras especies, ronda entre el 20 y el 30% de los casos que se operan de cólico se infectan y por ahí de un 15% se producen hernias. Entonces son cosas que pasan, ¿verdad? Y que hay que entender que es un parte del riesgo de este tipo de cirugía. Muchas de estas cosas, si se hace una hernia, igual se puede reparar y el animal puede quedar perfecto, ¿verdad? Entonces hay técnicas ahorita modernas con mallas y demás que el animal puede quedar bien. No es que se hace una hernia y ya hay que descartarlo, ¿ok? Y los otros, por favor, los analgésicos no podemos seguirlos usando indiscriminadamente, sobre todo el Napsin, el Nixibet, Flumec, todo lo que tenga principio activo, flumixina y lubina, hay que tener mucho cuidado. Si lo van a usar,
que yo sé que lo van a usar muchos de ustedes, usen dosis muy bajas, ¿verdad? 5 ml, 3 ml y vean a ver qué pasa. Si no responde, entonces llame al veterinario, envíelo a centro de referencia porque no es normal, ¿verdad? Que un animal, si tiene un espasmo o tiene un poco de gas, que es lo más común, con el analgésico esa dosis se debería de mejorar. Si no mejora, es algo más serio, ¿ok? Y además se pueden hablar un montón de problemas como daños renales, con enfermedades de colon, con colitis, digamos, úlceras gástricas, que son algunas de las cosas que si se usa en una dosis muy alta o no se usa en combinación con fluidos y demás, podrían causar los problemas en los caballos, ¿no? Y tengan en cuenta que a pesar de todas las mejoras que han tenido y los avances tecnológicos, el cólico sigue siendo la primera causa de muerte en equinos alrededor del mundo. Entonces, se nos sigue muriendo, digamos, por esta causa bastantes animales alrededor del mundo. Tenemos que tratar de trabajar en equipo, como les digo, para evitar que esto suceda o minimizarlo. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta con respecto al cólico? No, muchos saludos, personas que ya se han tenido que desconectar diciendo que muchísimas gracias, Okay. que muy buena toda la información y dándole Bueno, las gracias. Sí, más bien me da demasiada pena este Para colapso. bajar la temperatura se puede utilizar, pregunta doña Giselle Castillo. ¿Cómo, perdón? ¿Qué otra medicina se puede usar para bajar la temperatura? Pregunta doña Giselle Castillo. Y pregunta Marvin Antonio Ramírez que qué opina del plasma equino. Okay. ¿Para bajar la temperatura en el contexto del cólico o qué? ¿O qué será? Bueno, digamos, los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos, todos funcionan bastante bien para... En general, que no sea ni el Napsin ni el Analvet. Sí, los antiinflamatorios no esteroideos se pueden usar y ellos en general pues, van a ayudar a bajar la fiebre, ¿verdad? Sí, esos son los productos que usualmente se usan más, ¿verdad? Ahora va a depender de qué es lo que está causando la fiebre. Eso es lo más importante para bajar la fiebre es quitar lo que está causando la fiebre. Entonces, por ejemplo, si tenemos una yegua, no sé, con una retención de placenta, entonces ella va a estar con fiebre. Yo le puedo meter todos los productos que quiera y no le van a bajar la fiebre, ¿verdad? Entonces necesito probablemente hacer un lavado uterino, sacar las membranas que están pegadas. Me explico, muchos casos el mejor manejo de la fiebre es el tratamiento primario. Por ejemplo, un caballo que está con una neumonía, tengo que hacer un tratamiento, hacer el diagnóstico y después hacer un tratamiento con antibióticos porque si no esa fiebre no va a bajar por más que le ponga cualquier cosa, ¿verdad? Pero sí, usualmente, digamos, lo que se usa modernamente para bajar la fiebre son otros antiinflamatorios no esteroideos como fenilbutazona, pueden poner Acofén, hay otros productos que aquí no se venden tanto, ¿verdad? Que se venden más en el exterior que se podrían utilizar también. Pero sí. Y con respecto al plasma equino, a nivel de cólico, ¿verdad? Es una opción interesante, sobre todo en caballos que tienen hipoproteinemia. Eso quiere decir que se bajan las proteínas de la sangre, ¿verdad? Entonces ocupamos meter plasma con proteínas. Ahí eso funciona bastante bien también, por ejemplo, cuando hay diarreas en potros, eso funciona bien, lo pueden utilizar, porque además de las proteínas, o sea, digamos, de la sangre, de las albúminas, ¿verdad? Vienen anticuerpos que le pueden ayudar al animalito a sobrellevar, digamos, la infección. En el cólico común y silvestre no se usa tanto de rutina porque existe un riesgo también de una reacción, ¿verdad? Pero sí, cuando son animales que están con las proteínas muy bajas, eso el problema es que entonces por más que yo le ponga fluidos, los fluidos no se van a mantener en los vasos sanguíneos, sino que se van a ir para otro lado y no van a hidratar al animal. Entonces sí, en esos casos sí se usa y funciona bastante bien, ¿no? Hay otros expansores de plasma que son sintéticos que los pueden utilizar, pero son extremadamente caros. Entonces es complicado por el tamaño del caballo, ¿verdad? Un potro podría funcionar. Ok, no sé si hay alguna pregunta. Ya este es el último punto. Obstrucción de esófago. Dice doña Giselle, ¿la piroplasmosis siempre muestra la no toma de agua como síntoma o puede que la tenga y tome poca agua? No, piroplasmosis es una de esas enfermedades que tiene mil caras, ¿verdad? Ustedes pueden tener, de hecho hay aquí en el país muchos cólicos médicos son por piroplasmosis, se cree que las piroplasmas, digamos, ya sea babesia o Theileria, irritan el peritoneo, se van a la cavidad peritoneal
y producen irritación y eso produce dolor abdominal. Hay otra gente que habla de isquemia, pero yo no creo que tiene que tener mucha anemia para causar algo así, ¿verdad? Puede causar un cólico, una piroplasmosis puede causar un cólico perfectamente, podría causar problemas respiratorios, puede causar anemia, puede causar problemas neurológicos también, que ahora están de moda con las intoxicaciones, podría ser piroplasmosis, sobre todo en el tren posterior. Entonces, la no toma de agua puede ser un signo de un montón de cosas, ¿verdad? Incluyendo piroplasmosis, pero no lo descarta, ¿verdad? Ahorita tenemos la opción que funciona bastante bien de hacer un PCR, que es lo que está haciendo, digamos, con el coronavirus, que básicamente se toma una muestra y se ve si se encuentra, no son solo los anticuerpos, ¿verdad? Las defensas que estamos monitoreando, que eso se hace con el ELISA, sino que con el PCR vemos si hay pedacitos o si se encuentra el ADN, digamos, de la piroplasma en la sangre, ¿verdad? Entonces eso se puede monitorear y saber si está afectado o no. Esto pues está hace poco disponible y funciona bastante bien y no es caro, ¿verdad? Sí, creo que eso contesta ahí la pregunta. ¿Algo más? Bueno, la última pregunta para que ya todos puedan continuar con sus noches. Nos dice Guillermo Salazar, Roberto, ¿continuaste con la investigación en células madre y su aplicación? Sí, ahorita digamos lo que es células madre, bueno, seguí trabajando con son terapias regenerativas, ¿ves? Ahorita se está haciendo, bueno, yo hice mi tesis de plasma rico en plaquetas, de hecho, la tesis de doctorado fue en ese tema, en tratamiento de tendones. Y en esa línea seguí, las células madre funcionan muy bien, de hecho ahorita no hay como mucha evidencia que una funcione mejor que la otra, ¿verdad? Pero sí hay una diferencia dramática en cuanto al costo, ¿verdad? Una terapia con células madre puede andar en 1,000 y resto de dólares y en cambio una terapia con PRP puede andar por ahí los $300, una cosa así, ¿verdad? Entonces, para serte franco, la gran mayoría de los casos que he tratado últimamente, sobre todo de tendón, de hecho ayer hicimos una inyección guiada por ultrasonido, ha sido con plasma rico en plaquetas, ¿verdad? Que básicamente las plaquetas tienen un montón de factores de crecimiento que llaman a las células madre locales también y que estimulan el tejido sanar y en eso funciona bastante bien. Ok, voy a seguir con las obstrucciones, entonces tal vez dejemos las otras si hay alguna otra pregunta para el final, si queda ahí algo. Y este es el último tema, ya para no alargar más. Lo que son obstrucciones de esófago es súper importante tener en cuenta que el esófago es una estructura de conexión, ¿verdad? Que va de la boca, digámoslo así, de la faringe al estómago. Pero ella también tiene músculos y tiene unas estructuras internas que se pueden dañar o que se pueden ver obstruidas, digamos, por diferentes causas. Entonces, lo que hace es que transporta la saliva y por medio de la saliva, digamos, que se producen y las contracciones musculares va a transportar los alimentos hacia el estómago, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que en ocasiones, diferentes causas, puede verse obstruido y esto va a causar, digamos, que se devuelva ese líquido del esófago para adelante, ¿verdad? O sea, va a salir de nuevo a la boca, a la faringe, que se comunica también con las vías aéreas, puede producir necrosis, ¿verdad? Daño de la pared y también podría producir problemas respiratorios por aspiración. Y esto es súper común y por eso les digo que ustedes son la primera línea de defensa, es súper común que la gente diagnostique o que crea que tiene un problema respiratorio y empieza a meter antibióticos, ¿ok? Esto no se va a curar y va a tener, digamos, mucha salida de cochinada, digamos, por la nariz. Vean este caso, digamos, es un caballo que tiene, come concentrado y le sale secreción nasal del color de concentrado o de paca. Come pasto verde y le sale por la nariz secreción nasal verde. Come zanahoria y le sale por la nariz secreción nasal anaranjada, ¿verdad? Entonces eso tiene que llamar la atención, eso no es normal y eso usualmente no es de pulmón, sino que lo que está pasando es que el esófago, no, al tragar, ellos producen una cantidad absurda de saliva, ¿verdad? Entonces entre la saliva y esto se va a estar devolviendo, ¿ok? ¿Cuáles son las causas? Cuerpos extraños, aquí la famosa zanahoria, que a veces no la mastican bien los caballos, ¿verdad? Y se traga el tuco zanahoria, eso se queda pegado, o semilla de mango, ¿verdad? También pasa en el trópico. Aguacate también puede ser. Pastos, ¿verdad? Algunos pastos son muy duros, sobre todo si tienen problemas de muelas, se puede quedar. Entonces es súper importante que llame a los colegas que trabajan muelas, que el caballo esté bien, bien limadita las muelas para que pueda masticar mejor. A veces tengo un caso interesante que es un pony que le encanta y ama el afrecho, ¿verdad? Y compite con otros burritos para comérselo y cuando el caballo cuando el pony lo sueltan, es una carrera, quién se come el afrecho más rápido y se le queda pegado, ¿verdad? Y ya va varias veces lo tengo que destapar, ¿verdad? Entonces,
pueden haber, como les digo, diferentes causas. Más importante es lo que les decía, ¿verdad? Esa secreción nasal es un montón, la cantidad es excesiva, sobre todo cuando el caballo baja la cabeza, van a ver que sale, así son, la gente dice borbollones, ¿verdad? De líquido, sale mucho líquido, digamos, por la nariz y con un color particular, ¿ok? A veces hay salivación profusa, el caballo empieza a salivar mucho por la boca porque esa saliva también se le está devolviendo. Muchos extienden el cuello y como que tallan los músculos porque eso duele y a veces hay quejidos también, como el cólico. Cuando hacemos el diagnóstico, lo importante son los signos clínicos, ¿verdad? También ver esto, pasar la zona nasogástrica. Con la zona nasogástrica, nosotros vamos a sentir este taco, ¿verdad? Que vean que este es pasto ahí pegado y no vamos a poder llegar hasta el estómago, ¿ok? A veces, cuando esto no está muy pegado, podemos, digamos, sedar al animal y soplar y esto se va a ir, pero muchas veces no es el caso, ¿ok? Vean el daño que causa. Este es un caso que vimos hace poco en la universidad. Vean esa impacción, una vez que la quitamos, vean cómo daña la pared del esófago. Y esto es un problema serio porque puede generar un estrechamiento que va a predisponer a que se sigan pegando ahí las impacciones, ¿ok? Entonces, muy importante, la zona nasogástrica, si no se puede pasar, podemos hacer lavados, ¿verdad? Radiografía nos puede ayudar también con medio contraste para ver que no hay paso. Y la endoscopía es vital para poder ver esto bien, ¿verdad? En cuanto al tratamiento médico, ¿verdad? Importantísimo, la silacina, los sedantes o silacina butorfanol, esto va a hacer que se relaje. Ustedes le meten una dosis bien alta de silacina y usualmente con eso pasa. Hay otras drogas que se han reportado, pero usualmente se han usado en conjunto con la silacina, entonces yo solo uso silacina, realmente es lo que hay de evidencia. Pueden empujarlo con la sonda, pueden hacer lavados, una cosa, pueden hacerlo con agua, una cosa que funciona muy bien, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Y esto lo tiene que hacer el veterinario, es pasar la zona nasogástrica y dejar ahí Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, la Coca-Cola se ha demostrado que eso destruye y digamos, despedaza la pelota de pasto usualmente o de afrecho, de concentrado que está ahí pegada y nos ayuda a poder sacarlo más eficientemente. Es importante ponerle antiinflamatorios. En este caso yo uso siempre 1 o 2 dosis de esteroides porque esto está muy inflamado y con el esteroide lo que queremos es que baje, digamos, la inflamación. Bueno, me faltó aquí, muy importante, antibióticos. Siempre que tengan estos casos usen antibióticos sistémicos, ¿verdad? Porque, como les decía, esto se va por nariz y llega a pulmones y los pulmones pueden causar neumonías y al final el caballo se salva de la impacción, pero termina con un problema respiratorio gravísimo que después hay que operar y drenar y todo, ¿ok? La cirugía es el último cartucho. En este caso se trata de evitar al máximo porque tiene una altísima tasa de complicaciones, ¿verdad? Operar el esófago es una desgracia total para el cirujano porque esto se abre, se drena, no lo puede suturar, pasa meses drenándose y muchas veces hay que entonces meter una sonda por el agujero y después se puede romper la carótida, la arteria carótida. O sea, hay un montón de complicaciones que definitivamente no son deseadas, ¿ok? Bueno, aquí está el don agudo, pero es impacción. Entonces, en el caso de impacción es súper importante que ustedes lo identifiquen, ¿verdad? Vean esta secreción, que lo ayunen, quítenle la comida y el agua, ¿verdad? Ya el pobre caballo está botando está produciendo litros de saliva, ¿verdad? Y entonces van a tener un montón de líquido ahí. Una cosa importante, además de la reunión de agua, que pueden hacer es, mientras llega el veterinario, a tratar de destaponarlo, como les digo, la mayoría se puede hacer a campo y la mayoría con sedación y la sonda va a salir, y a veces un poquito lavados, bajen la cabeza del animal esporádicamente para que esas secreciones salgan y no se acumulen ahí, no se vayan al pulmón, sino que con la cabeza bien baja que salga y que las pueda botar. Quieran analgésicos, si lo ven con mucho dolor, hablen con el veterinario si es pertinente hacerlo o no y lo pueden poner, ¿verdad? Lo que es el diagnóstico, ¿verdad? Obviamente examen físico, imágenes médicas, como les decía, el tratamiento médico, obstrucción, de la obstrucción, perdón, y de los pulmones, y cirugía, como les digo, la gran mayoría no se opera, ¿ok? Entonces, esto es súper importante también, referir a tiempo. Ustedes refieren rápido, va a haber mucho menos broncoaspiración, que eso es tragarse esos líquidos, ¿verdad? Y va a haber mucho menos problemas de pulmón, ¿ok? Entonces, aquí, como les decía, la mayoría de resolución médica, si nosotros lo tratamos a tiempo, evitamos úlceras, rupturas esofágicas y además neumonías. Y las úlceras son severas, ¿verdad? A veces, y esto nos va a causar problemas que van a hacer que este caballo quede, vamos a tener que cambiar la dieta y demás porque va a tener obstrucciones recurrentes que van a causar
problemas recurrentes, ¿verdad? Ups. Y pues el kit básico digestivo, en mi opinión, deberían tener un bozal para ayunarlo, ¿verdad? Porque eso a veces uno dice, ayúnelo, no, quítele la comida y lo dejan ahí sin comida y se comen lo del vecino o se empieza a comer la burucha, ¿verdad? Entonces un bozal es importante. De 2 a 4 bolsas de 5 litros, esto a veces se agotan, las bolsas de lactato de Ringer, y justo se agotan cuando hay más cólicos, ¿verdad? Y en esto los cólicos se vienen todos juntos. Entonces, es importante que ustedes tengan un stock ahí, pueden hablar con la veterinaria, que si faltan 6 meses o algo así para que se venza, que tal vez se las puedan cambiar, ¿verdad? Para tener ahí un poquito, un galón de aceite, ¿verdad? Para impacciones, es importante tener ahí. A veces a nosotros como veterinarios se nos acaba, electrolitos en sobre o pasta, es súper importante tener electrolitos ahí a mano, porque lo pueden mezclar, se puede mezclar con el agua y hacer, dar por medio de sonda nasogástrica. Esto nos ayuda muchísimo, digamos, al veterinario, porque se puede hidratar el animal sin necesidad de estarle poniendo tantos fluidos a la vena, ¿verdad? El Enterex es un producto que tiene arcillas, digamos, en casos de diarreas, funciona bastante bien, esto lo pueden administrar ustedes en la boca. Tener siempre un frasco de, como les decía, antibióticos, sobre todo, en casos, puede ser 2020, puede ser un Ceftiofur, que son o cefalexina, ¿verdad? Mejor, que son antibióticos que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, en casos de problemas respiratorios, como secundario en este caso el problema digestivo, ¿verdad? Antitoxina tetánica, también importante. Como les mencionaba, un frasco de Napsin, importante, un frasco de hexametasona. Y otra cosa que pueden tener es un poco de lo que en Alemania y en Estados Unidos le llaman mesh, ¿verdad? Que son alimentos fibrosos que ustedes los pueden hacer como una sopa. Entonces, cuando yo estoy recuperando un cólico, yo solamente le quito la comida por unas horas y puedo empezar progresivamente a darle de comer salvadillo de trigo con linaza, por ejemplo, salvadillo de trigo, linaza y un poquito de alfalfa, como una sopa, ¿verdad? Con aceite. Entonces esto le va a ayudar a terminar de pasar, por ejemplo, cuando hay impacciones, nos va a ayudar a terminar de pasar, pero va a hacer que el intestino se mueva, porque el intestino del caballo fue diseñado para que se moviera constantemente, ¿ok? Entonces, eso sería, disculpen, de verdad, me da mucha pena lo que sucedió, pero se me salió totalmente en control, no sé qué fue el asunto con internet. Por dicha pudimos terminar, aunque fuera un poco la carrera. Igual, cualquier duda o consulta, ahí está mi contacto, quedó a la orden. Pues, muchísimas gracias más bien por la atención Muchísimas gracias, Roberto, y muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar. Les agradecemos a los que sigan conectados y pueden prender un momentito la cámara, que nos sirve para nuestro registro tener una foto de todos los participantes de la charla. Y Sebastián nos va a hacer el conteo para tomarnos una foto. Bueno, ahí vi que cuáles antibióticos sistémicos, como les decía, penicilina, streptomicina es una opción. A mí me gusta mucho porque no funciona tan re bien. Puede ser cefalexina, pueden combinar, digamos, hacerlo amplio espectro, eso es lo ideal, ¿verdad? Hay mezclas que tienen amoxicilina y gentamicina, eso es una opción que ya viene, digamos, mezclada, lo pueden utilizar, o pueden comprar la cefalexina con la gentamicina, por ejemplo. Y es algo que se podría poner, pero de nuevo esto debería ser decisión del veterinario. Y ya si hay una infección, entonces lo ideal sería tomar una muestra, ¿verdad? Para saber cuál es el antibiótico al que el animal es sensible. En este caso estoy hablando de antibióticos sistémicos cuando, digamos, queremos prevenir una infección de pulmón en el caso de que uno obstrucción de esófago. Eso es el... Okay, muy bien, Seba, ¿nos das el conteo para la foto? Claro que sí, muchísimas gracias. Estamos esperando que se comprendan en la cámara los que faltan, pero tal vez tengan algún inconveniente. También tomémoslas con los que están. Cuento hasta 3 y tomo la primera. Vamos a tomar 2, por favor. Vamos con la primera. 1, 2 y 3. Perfecto, regálame un segundito, por favor. Y ahora vamos con la siguiente. Contamos hasta 3 igual. 1, 2 y 3. Perfecto. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Gracias a todos, buenas noches, y les recordamos que todos los jueves tenemos charlas de la Federación, así que hasta la próxima semana. Gracias, Roberto, buenas noches. Gracias, chao. Gracias, Robert. Cuídese. Buen día.